Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Renzo y soy trader profesional. Voy a hacer backtesting o un análisis del backtesting que hice sobre el AUD USD a partir del 1 de junio hasta septiembre. Entonces, iniciamos. Con el diario entendemos de que acá ha roto el precio, por lo que está haciendo su retroceso para poder hacer un impulso o simplemente hacer un retroceso porque el punto del rango diario estaría aquí, cosa que no ha roto, entonces estaría pensando que ha sacado liquidez y puede fácilmente romper su eh, estructura interna para seguir bajista. Nos vamos a una hora, porque generalmente trabajo en una hora. En una hora lo que vemos en sí es el precio cayendo. Acá todavía no rompe el precio para abajo. Vamos a iniciar en los primeros puntos que generé por lo menos una operación. Ok, ya. En una hora, acá, como saben, ha roto el precio, por lo que estaría pensando de que este es el rango de una hora. En 15 minutos vemos lo siguiente. 15 minutos de ese boss, puede haber un retroceso. Acá ha roto, por lo que tenía que haber un retroceso de 15 minutos. Rompe nuevamente, se convierte en un alto fuerte de 15 minutos este punto. Estábamos en la sesión de Londres justamente para hacer la compra, ¿no? Acá habían dos posibilidades. Lo primero, como ya acá estaba operando, la idea era que pueda generarse una venta aquí. Lo segundo, puede generar dos compras. Lo importante es que como tuvimos un bajo fuerte de 15 minutos, podría fácilmente subir hasta comerse esta liquidez. Por lo que se comió la liquidez y siguió subiendo. Entonces nos vamos a una siguiente explicación que generé durante el precio. Obviamente por una hora estamos viendo que es este precio, este rango de una hora, ya que acá empezó a hacer el rompimiento y vamos a seguir hasta donde tuve la otra operación. Ya. En una hora, el alto fuerte que vemos acá es este, el bajo fuerte, perdón, el bajo fuerte es este de una hora, un bajo fuerte interno, en el cual ya rompió. Y si nos vamos a 15 minutos, también es el mismo rango, ¿no? Entonces, como es el mismo rango, tenía la posibilidad de llegar acá. ¿Había liquidez previa? Sí, todo esto era una liquidez. Entonces, la idea era que estemos en el rango operativo. Sin embargo, cayó fuerte, ¿no? En 15 minutos y siguió subiendo, ¿no? Siguió subiendo. Ahora aquí. Estamos en la sesión de Londres. En 15 minutos todavía no rompe. Acá hay un boss, ¿no? En primer lugar, acá hay un boss. Podría entender de que acá hay un rango. Como no era un rango, un alto, era un bajo fuerte de 15 minutos, ya que de acá saca la liquidez anterior. Podría haber una compra aquí o una reacción. En este caso reacciona y rompe sin sacar la liquidez acá. Entonces podríamos identificar de que si vamos a una hora hay un sweep, hay un boss, ¿no? Y por haber un boss, prácticamente estamos pensando de que va a haber un retroceso a un rango de una hora que se ha generado, que es este, ¿verdad? Entonces, si vamos a 15 minutos, el precio ya rompió y solamente quedaría dos puntos de interés dentro de los 15 minutos, que es este, un extremo en venta y un decisional, que es este.
Ahora, como acá hay liquidez, puedo comentar que esto es liquidez. Fácilmente hubiera llegado al extremo, pero también había dejado liquidez previa aquí y ya estábamos en la sesión de Nueva York, por lo que también tomé una entrada ahí, ¿no? Entonces, entra y cae. Ahora, en la otra sesión de Nueva York, de Londres, estamos aquí, ¿no? En este punto donde está generando liquidez previa a un punto de interés. Obviamente este rango de 15 minutos ya ha sido mitigado, entonces tendríamos un nuevo rango aquí, un nuevo rango donde generé la venta y fácilmente hubiera caído por lo menos hasta el mínimo de una hora, ¿no? Y es lo que hizo. Tocó el punto y cayó. Ahora, otra entrada que se generó en su momento fue aquí. Vamos a ver en 4 horas. Ya. En 4 horas, ¿qué pasó? Acá, por obvias razones, tenemos un rango de una hora. El rango de una hora baja, sube, no rompe todavía hasta que llegamos acá con voz. Cuando llegamos acá con voz, podemos seguir mirando la estructura interna hasta llegar a un punto donde hay o podría haber una venta, ¿no? Que es aquí. Todavía no había llegado, lo estaba considerando como liquidez, pero en 15 minutos lo que podría haber visto en sí era un sweep por acá, un boss que rompe, se genera un punto de interés aquí en 15 minutos, un bajo fuerte, acá el punto de interés como compra, que luego rompe la estructura con voz y genera otro nuevo bajo fuerte aquí, ¿no? Donde hay liquidez previa al punto. También hay un overflow, por lo que tomé una entrada aquí justo para el inicio de Londres. Pero también pude haber hecho ventas ya que en el rango de una hora seguía bajista y ya había tocado un punto de interés. Entonces en 15 minutos fácilmente hubiera entendido lo siguiente. Como este rango de 15 minutos ya se había creado, que es este, había dos posibilidades, una compra por acá, otra compra por acá. Sin embargo, ya bajándome de temporalidades, esto era impulsos y retrocesos, acá había como una sacada liquidez, ¿no? Sacó liquidez y empezó a hacer rompimientos, por lo que acá era fácilmente identificable una pequeña venta, por lo menos hasta llegar a estas zonas. En este caso, lo que me parece que sucedió era que lo rompió. Ahora, ¿por qué toca esta zona en una hora? Lo que sucede en sí es que esta zona está premeditada básicamente para este punto de interés en sí, este punto de interés, porque ya había hecho voz, nunca había llegado, había considerado todo esto liquidez previa, pero ya había tocado otro order block en mayores temporalidades. Entonces, en sí era un buen punto de interés como para tomar en cuenta. Estábamos en una sesión fuera, ¿no? Pero sí es necesario que se entienda el patrón de que en una hora prácticamente esto era el retroceso, debió romper, pero para estar muy seguros, aquí tendría que romper en una hora para entender que ya se completó el rango bajista. Entonces, sin embargo, ya para el Nueva York, en los días siguientes, entendíamos lo siguiente. Esto
lo podríamos interpretar de la siguiente manera. Lo primero es que acá ha hecho un sweep y un boss, por lo que entendería que en 15 minutos este rango de 15 minutos ha sido roto, pero también todavía no ha sido roto este rango de una hora, que también es un rango en 15 minutos, de todo un rango mayor. Entonces, entendería que podríamos tener una venta por acá, ¿no? Una pequeña venta por acá, haciendo como un overflow, pero también un tema de compras, donde en un decisional, porque ya estaba reaccionando a este punto, aquí. ¿Por qué no considero este? Claro que sí lo puedo considerar en sí. Estos dos puntos sí se podría considerar. Pero lo que sucede es que como ya teníamos tanta liquidez acá, y esta fue el causante de la sacada de liquidez de estos, ya me valida en sí que puede ser un punto fuerte de reacción. Todavía no habíamos llegado a Nueva York, pero cuando ya llegamos salió disparado. Ahora, otras entradas que he tomado, ya estamos 18 de julio. Si se dan cuenta, no es necesario tomar muchas entradas. Ya, ¿qué es lo que vi aquí? En una hora estamos retroceso. Es obvio que estamos en retroceso, pero esto es importante para que se entienda por qué las compras. Las compras son fáciles aquí, porque entendemos que acá hay un sweep y se ha generado un boss. Entonces las únicas posibilidades para que compre era o llegar a una zona de 15 minutos a un premium, o seguir cayendo. Generalmente cuando son acelerados las situaciones, se apoyan a decisionals que se han convertido respecto a las zonas de compra o venta que se han generado. Entonces aquí en este caso se reaccionó y obviamente tenía que caer. Sin embargo, el sweep y el boss me hace entender que pudo haber sido una pequeña venta aquí, una pequeña compra aquí, porque cumple el patrón. Ya, y estos son los... Ya. ¿Qué sucedió acá? En 15 minutos, ya, el de una hora es un rango bajista. ¿Por qué? Porque acá hace sweep boss, hace su retroceso y rompe la estructura. Entonces tenemos un rango de una hora. Entonces pudo haber caído aquí o pudo haber llegado aquí. Uno de los dos, en una hora. Lo segundo, como ya sé que acá hay un sweep y un boss, puedo irme a 15 minutos y entender de que el precio se ha vuelto, está en pleno retroceso. Entonces, como está en pleno retroceso, encuentro que acá hay un sweep, acá hay un boss. Entonces, esto es como un inicio de rango. Como esto es una pequeña caída tipo decisional, pude haber hecho una compra acá, por lo menos hasta los puntos, que en 15 minutos, si lo vemos de una forma un poco más alargada, sería todo esto, ¿no? Si lo vemos como estructura interna, sería esto, que también tendría que romper en su momento. Entonces, como ya rompió acá con boss, el único punto que me deja de interés es esta, para compra, que en sí, por romper este pequeño máximo de 15 minutos, tendría que estaría buscando todas estas zonas premium. Cuando tocó la zona premium, estábamos aquí, justo en una zona de 15 minutos, en una zona de una hora, que hace un sweep o saca liquidez y hace un boss muy claro.
Entonces, por ser muy claro, prácticamente la venta ya estaba asegurada, ¿no? Una venta pequeña, debí achicar los montos, ¿no? De 5.5 a 7, ¿no? Y como es de una hora, tendría que liquidar los bajos anteriores que se generaron, porque hay liquidez en los bajos y altos, y este punto me salió de 1 a 14. Luego en una hora vamos a ver otros puntos que me ha generado. Ya. Esta venta fue también fácil de identificar por lo siguiente. Aquí sale disparado el precio y lo rompe con voz. No sin antes entender de que aquí podría haber hecho una zona de reacción, que en realidad cuando ya estábamos justo a las 9 de la mañana, que estamos en la sesión de Nueva York, es como un pequeño decisional para seguir cayendo. Como está acelerado el precio, los precios, las órdenes o las operaciones caen siempre justo a las estructuras de mercado donde han habido pequeñas reacciones, eh, y se ha volteado el precio. Entonces aquí se pudo generar una venta, y si hubiera sido un poco más analítico, entendería de que si se rompió el precio, si había roto aquí el precio, y también hay como un tema bajista, porque sí lo hay, acá, en 4 horas, hay un tema bajista, ¿no? Desde acá debió caer. Entonces el punto estaba en que tendría que por lo menos llegar hasta estas zonas de 4 horas. Entonces fácilmente hubiera llegado a un take profit hasta acá, ¿no? Pero lo dejé de 1 a 5. Vamos a ver qué otros puntos hay. Ya nos estamos acercando al final. Como ven, este rango, ¿ves? Está reaccionando. Ya. Ahora, en una hora, en estos puntos de reacción de 4 horas, vemos lo siguiente, ¿no? No cubre el rango de una hora que está acá. El rango de una hora que está acá no lo cubre, solamente saca liquidez y rompe la estructura. Entonces, si no rompió, entendería de que aquí fácilmente puede haber caído. En 15 minutos vemos un retroceso fuerte aquí, ¿no? Donde básicamente vemos que hay una pequeña reacción por este punto de compra. Entonces pude haber generado una venta por lo menos para que rompa el precio. Cuando ya rompió, entiendo de que esto fue como un decisional, porque además igual el mismo patrón, ¿no? Hay como que una pequeña reacción, cae, ¿no? Una pequeña reacción, ¿no? Acá hay una compra, una pequeña reacción y cae, ¿no? Entonces el precio debió llegar por lo menos a estos puntos y caer, ¿no? Ahora, acá hay un sweep, acá hay un boss. También debió haber como una reacción de subida aquí, que también lo hubo, ¿no? Esta reacción de subida, que si igual hubiera reaccionado acá y hubiera caído, no hubiera obtenido el take profit, yo hubiera cerrado por lo menos hasta aquí, y estos puntos los hubiera subido, ¿no? ¿Por qué? Porque en 15 minutos ya había cambiado su rango. El rango básicamente de 15 minutos era todo esto. Entonces, si vamos a un tema del 50%, todavía no había llegado al 50%, y por eso hubiéramos tenido unas compras por lo menos hasta llegar a zonas un poco más caras. Pero en su momento se entendió de que puede caer porque está en rango bajista, estábamos en un solo retroceso. El retroceso ya había hecho como que un pequeño testeo acá, pero acá hizo más testeos, ¿no? Ahora, sigamos. Sigue bajista, y por el mismo hecho de que sigue bajista puede haber hecho ventas y ventas tras ventas. Entonces aquí en una hora el rango
el rango que debemos tomar en cuenta, básicamente, tendría que haber sido este, en una hora. Acá había roto el precio, ¿no? Justamente había roto como para llegar acá a zonas de compras, ¿no? Entonces, igual, si está bajista en 15 minutos, entendemos de que el decisional, ¿no? Punto de compra, un intento de subida, acá saca liquidez, como saca liquidez, hay como una zona de venta y la venta cae, ¿no? Debió romper, sí, pero como ya había cambiado la estructura como para alcista de una hora, como para alcista en una hora, entonces pudimos entender de que de repente se estará yendo a un poquito más arriba, ¿no? Entonces, pero igual yo no acepté las compras por eso, simplemente acepté las ventas y acá había otra venta. ¿Por qué? Porque como esto era casi un decisional también, ¿no? Y rompió la estructura, pudo haber llegado acá, ¿no? Y caer, ¿no? Y cayó unos 3 puntos. Ahora, después de eso, ya. Como ven, llegó a los puntos de una hora, ¿no? Y después empezó a caer, pero en los puntos de una hora ya roto, entonces tendría que debería haber caído más. En 4 horas, esta es una zona de venta de 4 horas. ¿Por qué? Porque acá había hecho sweep, acá ha hecho boss y rompió la estructura, y por eso acá es un alto fuerte de 4 horas. En 15 minutos, lo que veo es lo siguiente. Hace un intento de caída, pero no cae. Hay un sweep y un boss acá, por lo que entendería que puede haber una venta acá pequeña, y acá está justamente una venta que al final sí llegó a completarse unos buenos pips, ¿no? Versus 1.6, pero la idea es que igual seguía alcista el precio. ¿Y dónde está alcista? Aquí, porque esta era justamente el precio donde tenía que ser la venta. Hay una reacción y ruptura grande, entonces ahí también pude haber hecho una venta por lo menos hasta llegar a las zonas de una hora, que los tocó y empezó a hacer un sweep y boss aquí, un sweep, una toma de liquidez, un boss. Si hubiera estado aquí hubiera generado una venta acá, ¿no? Para que caiga. Cae, rompe la estructura aquí, la estructura donde inició el, el rango, y nuevamente los patrones, ¿no? Una compra, intento de subida y rompe la estructura, y acá pude haber tenido una venta. Ahora, también porque la compra lo hago porque acá hay un sweep y acá hay un boss. Y como hay un sweep y un boss y todo esto liquidez, también generé la compra. Y me salió bien, ¿no? Porque llegó hasta un punto antes de la zona como compra y luego hizo la venta, ¿no? Muy rápido fue el precio. Después de eso, otros puntos, otros puntos para identificar es este, que nuevamente, ¿no? Hizo sweep, hizo boss. Acá, boss. Ya. Fácilmente hubiera puesto acá una orden de compra también, pero también lo puse acá por lo siguiente. Order flow, un intento de caída antes de romper, ¿no? Entonces acá tenía todas las posibilidades y toda la liquidez previa que había, todas las posibilidades de subir, ¿no? Por lo menos hasta el punto máximo, pero pude llegar por lo menos, tenía que llegar acá, ¿no? A compra. Ahora, si hay un boss acá y acá hay un intento de caída antes de subir, también debió haber una pequeña compra acá, ¿no? Y seguir subiendo.
pero como ya estábamos en un punto de 4 horas y acá había generado un BOS, el precio tenía que llegar acá en venta, ¿no? Y llegó en venta. Y en 4 horas, si entendíamos el rango, tenía que caer por lo menos hasta estos puntos. Cosa que cayó. Ya. Ahora, estos últimos días, en septiembre, lo que ha sucedido es lo siguiente. Acá ha hecho un sweep, ha hecho un boss, han hecho un boss aquí, en este punto, por lo que pude tener una pequeña venta acá. Ahora, ¿qué me valida todo? Me valida que también había como que un sweep aquí, pequeño, acá de liquidez y también otra ruptura, por lo que doble ruptura ya me estaba validando de que iba a haber como que compras indeterminadas. Ahora, como ya compré acá, tenía que realizar, por ejemplo, si no hubiera tenido esta compra, hubiera visto en 15 minutos qué otros parámetros podría haber tenido para realizar más compras. Y otros parámetros de 15 minutos para realizar más compras es que justo una vez generado la compra acá en una hora, veo que también está sacándome liquidez. Saca la liquidez y me rompe la estructura acá, iniciándome una confirmación en 15 minutos que pude sacar el provecho por lo menos hasta el máximo, ¿no? En compra. Ahora, por order flow también lo mismo, ¿no? Este punto se convierte en un bajo fuerte de 15 minutos y ya empezamos a hacer los order flow considerando igual que todo esto puede ser liquidez, pero podríamos tener como que pequeñas compras, ¿no? Hasta un punto de interés que serían estos puntos de interés de una hora. Ahora, ¿qué se hizo acá? Como este era un order flow que, como les dije anteriormente, ¿no? Una compra, intento de subida y rompe con fuerza. Acá hay como una pequeña reacción. Una reacción que justamente se trabaja con el rango de 15 minutos realizados, que es este. Este rango de 15 minutos tiene un sweep y un boss, saca más liquidez y genera otros bosses, que es este. Y luego de este boss genera liquidez previa al punto de interés justamente para romper. Entonces una vez realizado eso, nuevamente el mismo punto. Acá sweep boss, acá también puedo tener una venta. Si rompiera esto, entendería que también va a haber otra venta. Y si rompe esto o este bajo, ya me valida como que una venta un poco más profunda. Entonces en New York me rompe estos dos, me rompe el siguiente, genera toda esta liquidez, dándome la confirmación de que puede generarse otro tipo de venta, ¿no? Una venta que de repente no va a llegar en Nueva York, pero puede llegar en Asia. Una vez llegado ahí, podremos ver de que el retroceso ha llegado por lo menos al 50% a una zona de descuento, por lo que hay que tener cuidado de que que se genere algunas compras y ya rompa el precio. Pero con esto se puede decirle que se ha generado como una liquidez previa a un punto de interés más pequeño, ¿no? Que podría llegar hasta acá. Sin embargo, ya acá me ha generado un sweep, un boss, pude haber tenido unas compras por acá, por lo menos, ¿no? Que me saca el precio, pero tampoco me invalida los puntos de interés de compras del rango o del bajo fuerte en 15 minutos. Como ya llegó al bajo fuerte de 15 minutos, ya se invalidaría todas las compras porque todo esto se genera como liquidez, pero igual tuve la osadía de por lo menos ver más o menos hasta dónde llegaría, ¿no? Y el precio llega por acá,
obviamente tendría que tener claro de que todo esto es liquidez, sweep boss, entonces todo esto es como order flow y el único punto es este, ¿no? También puede haber hecho compras por acá, pero yo cerré por lo menos entendiendo eso, ya había cerrado simulado que cerraba de 1 a 5. Todavía no rompe el precio, debería estar esperando que rompa. ¿Para qué? ¿Para qué debo estar esperando que rompa? Para que valide de que prácticamente el precio ya me está diciendo de que se está yendo a generar un nuevo rango de 15 minutos y un nuevo rango de 1 hora, ¿no? Que es este. Pero en mi rango más fuerte es todo este rango de 1 hora, sin obviar de que tenemos un rango en 4 horas, un poquito más arriba. En 15 minutos, en 15 minutos rompe la estructura, el precio está muy alcista, ha roto con fuerza. Acá ha sacado liquidez y puedo tomar acá una pequeña compra, ¿no? Y el precio debería estar cayendo porque ya había llegado a 1 hora. El precio, acá yo me equivoqué, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que sucede es que el rango de 15 minutos es de aquí a aquí, ¿no? Entonces estos son pequeñas reestructuras que al final generalmente no funcionan. ¿Por qué? Porque en 15 minutos, acá como había un sweep y un boss, todo esto era sesiones de venta. Venta, venta, venta. Si nos vamos a 4 horas, todavía no hay ventas hasta que rompa. Cuando rompe acá, recién indico de que va a haber como un retroceso en 1 hora. ¿Cuál es el retroceso de 1 hora? Esto, ¿no? Donde la zona de reacción en 1 hora es este punto. Entonces podría identificar de que lo demás es full venta, 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 ¿no? Esto es liquidez como para que rompa. Acá genera como una compra, una venta y así, ¿no? Una venta acá en un retroceso para luego estar cayendo a estos puntos. Pero el precio ya rompió y como ya rompe, esto se convierte en un nuevo rango de 1 hora, ¿no? Un fuerte rango de 1 hora que me lo rompe y hasta acá llegamos con la conclusión de este backtesting que le he dado algunas operaciones que se han estado realizando. Gracias.